Muy buenas, estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaac de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Vamos a hablar un poco de literatura con un escritor de nuestro, Huber Delgado, cuentista, dramaturgo, un hombre que trabaja con la literatura y con el periodismo. Y que está pues en una etapa bastante productiva de su vida. Vamos a hablar de su obra y de la perspectiva que él tiene de la literatura aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Estamos aquí en Conversan 2 con el escritor Huber Delgado. Como es de praxis en nuestro programa, vamos a ver primero una nota para iniciar esta conversación con Huber. Huber es un tipo que tiene como muchas facetas y muchos talentos. Yo no sé si eso será una bendición o una desgracia, porque pues yo no sé si uno es capaz de hacer muchas cosas y hacerlas bien. Pues a mí me parece como envidiable, a mí me da envidia Huber, pero no sé si eso personalmente genere como ansiedades. A Huber Delgado yo lo conocí a través de mi compañera, de Beatriz Monsalve, porque ellos tenían un grupo en Palmira. Me encomendaron hacerles un cartel de una obra que tenían por ese entonces. Creo que era una obra de Lorca, o no, una obra de Huber. Uno puede terminar finalmente teniendo muchas ambiciones y muchas expectativas en 5 o 6 ramas. Y se puede tener talento para todas las cosas como lo puede tener Huber, como lo tienen otra gente que es especialmente dotada. Pero yo digo, ¿a qué horas atiende uno tantas novias? ¿Sí? Una cosa son los talentos y otra cosa es desarrollar esos talentos y generar productos pues así de alto nivel en 6 o 7 áreas. Huber siempre fue un tipo muy erudito, muy estudioso y que sabía de todas las artes. Era como un hombre del Renacimiento, que tenía todos los talentos y que además hablaba muy bien, tenía una entonación y una voz chéverísima. Entonces yo me sentí muy privilegiado de trabajar con ese hombre tan chévere y que era muy amigo de mi compañera y nos encarretamos mucho. Lo de Huber es un cuento muy ingenioso y muy elaborado desde el punto de vista del lenguaje. A veces los complica mucho y no los entiende y no Huber, pero de todas formas son unos cuentos con méritos. Vamos a empezar con una de tus áreas, que es el cuento. Es decir, un poco de tu poética y de tu manera de trabajar el cuento, que le contemos a nuestros espectadores esa virtud y esa experticia que tiene Huber como cuentista. Bueno, yo creo que como algunos de los invitados lo han manifestado, hay un intento de una amalgama de muchas poéticas. Yo tuve la fortuna desde muy temprano de acercarme a la literatura fantástica por una influencia muy fuerte de mis padres. Ellos nunca se dieron cuenta que el haberme regalado 2 pequeñas colecciones de libros, uno de cuentos fantásticos para chicos y otro un libro que era anómalo, porque era de cuentos fantásticos orientales. Nunca más los volví a ver en mi vida. Y allí había la historia de un pequeño duende que se montaba en una tacita de té y salía a navegar por el mundo. Y para mí creo que allí vino esa inquietud tan fuerte por elaborar cuentos que incluyeran lo fantástico, la literatura de viajes, pero que al mismo tiempo pudieran agarrar al lector. Eso por un lado. Luego vino, por supuesto, una influencia muy fuerte de las narraciones de ciencia ficción, que la tuve hasta los 12 o 13 años cuando me topé por un regalo prodigioso con 100 años de soledad.
y en 100 años de soledad lo leí entonces en una clave no tanto de novela, sino de cuentos insertados dentro de otros, con el famoso procedimiento de las cajas chinas, una dentro de la otra, y me di a la tarea de pensarme en términos de ser un cuentista, más que de ser un narrador de novelas, etc. Y mucho más tarde llegué a la influencia fortísima de dos o tres escritores. Coincidencialmente coincidían con la Che, por uno ser Chekhov, el otro era Chesterton y el otro creo que era Borges, Che. Entonces allí aparecía... El Che Borges. Sí, el Che Borges. Aparece esa triple influencia donde estaba, por supuesto, lo paradojal, estaba un despliegue de inteligencia, una idea de querer arropar casi todos los temas del mundo, del universo. Y yo dije, me interesa este tipo de poética especial del cuento, un cuento que desligándose del chejoviano, de la intrascendencia de la vida cotidiana, que tiene grandes cultores y grandes maestros, no obstante le apostara a un cuento de alguna manera que se ejercitara como un álgebra verbal. Entonces encontré que en el uso de la palabra de alguna manera prodigioso, que en el álgebra verbal, que en la disposición de una historia, pero que al mismo tiempo nos permitiera asomarnos por un momento a un otro mundo. Allí estaba algo que a mí me gustaba. Por supuesto, esto va a tener a un autor que va a tener como gran influencia posterior a un autor que es Cortázar, donde yo veía todos estos materiales muy preparados. Esa es una primera etapa de ese cuento, que yo lo llamaría como la etapa del prodigio, del cuento tipo acto de magia, que posteriormente va a sufrir una mutación y opto por trabajar otro tipo de narraciones. Pero con todo este tipo de trabajo me acompañaba una necesidad de contar historias. Muy pretenciosamente a los 13 o 14 años yo dije, bueno, si yo voy a escribir, si quiero hacer cuentos, si quiero hacer novela, tengo que tragarme el mundo y quiero explorar todas las artes. Y me propuse que hacia los 25 años yo debía haber estudiado literatura, música, pintura, cine, bueno, todo lo que fuera menester. Y comencé poco a poco a hacer ese trabajo y a buscar en diferentes alternativas de narrativa vías para poder contar lo que a mí me interesaba. Entonces entré a estudiar teatro, luego entré a estudiar música, hice mis estudios de escritura para cine, teatro y televisión, y con todas esas artes, con toda esa amalgama intenté cuajar algo de la obra, por un lado literaria, por el otro lado dramatúrgica, de alguna manera musical, hasta que de un momento a otro, como una especie de epifanía, descubrí que el arte que de pronto me permitía a mí construir un crisol mucho más fuerte era el arte teatral, porque en el arte teatral no solamente escribo, dirijo, actúo, compongo música, doy alguna idea de dramaturgia, escenográfica, qué sé yo. Es decir, ese arte medio wagneriano del arte hecho de artes, dije, me quedo con el cuento, me quedo con el teatro como una suma de artes, y de ahí en adelante, si la vida me alcanza, pues le apuesto a otro tipo de forma narrativa, y en eso me he venido moviendo entre el teatro, el cuento y la narrativa, ahora un poco de mayor aliento porque estoy trabajando la novela. Estás trabajando la Sí, novela. sí. Y también tienes algo que ver con la narrativa periodística, la crónica, eso también lo has explorado. Sí, también exploré, a mí me interesaba de la crónica las vidas cotidianas o las vidas minúsculas, y entendí muy rápidamente, por influencia de muchos de mis amigos, que se puede narrar una vida, digamos, al estilo chejoviano, o un fragmento de la vida, acudiendo a la crónica. La crónica, el reportaje, digamos, son formatos en los que yo me muevo cómodamente, no tanto porque los sepa hacer, sino porque encuentro allí una posibilidad para contar historias, y contar historias que no pasan, digamos, por esa otra pretensión que pasaba como la historia reelaborada, supremamente elaborada, de la que Julio sí tiene por lo menos una perspectiva crítica. Bueno, hay unas temáticas que en el caso nuestro, en el caso de Cali, de nuestra región, son muy fuertes. Y quiero preguntarte, ¿tú qué opinas de esa literatura que le está dando tanta importancia y tanto énfasis, por ejemplo, al mundo del narcotráfico, del sicariato,
¿Tú crees que hay otras formas de entrar a estos universos? ¿Qué más te interesa y qué opinas tú de esto? Cuando yo llego a ese tema, no dejo de pensar muy fuertemente en el caso de Cervantes, en una época en la que el libro de caballería o el relato de caballería estaba ya en desuso, pero había habido, digamos, un auge de esta novela de caballería, digamos, del gran ideal del caballero y que estaba de alguna manera agotado. Pero ¿qué es lo que hace Cervantes? Todos lo sabemos. Reconstruye mediante un modelo o un tipo de novela quizá ya agotado, una nueva versión del mundo. A mí me parece que con la gran moda de la literatura dedicada al narcotráfico, a la violencia, al bandolerismo o a la sicaresca criolla, como alguno lo mencionó, pudiera llegar a ocurrir una cosa muy parecida a lo que en algún momento ocurrió con los libros de caballería. Lo que nos está faltando o que estaríamos precisando es una mano diestra como Cervantes para que sea capaz de reconstruir estos materiales y darles una potencia en términos, digamos, de hacer de allí unas grandes metáforas o símbolos que transformen la manera de nosotros ver. Lo que sí me parece pobre es que sigamos trabajando la misma fórmula precaria, anodina, sin nuevas posibilidades, sin nuevas construcciones y sin nuevas ideas. Allí sí creo que ese es el agotamiento y seguirán apareciendo escritores que vean en ese tema la oportunidad de llenarse el bolsillo y de ganarse unos cuantos créditos en la televisión, qué sé yo. Pero bueno, cada cual puede hacer de sus propios sueños la miseria que quiera. Bueno, tú eres palmirano y estás en Cali. Yo pienso que una ciudad como Palmira y todo lo que hay detrás y Cali, hay muchísimas historias que no pasan por ese meridiano del narcotráfico. Y yo sé que tú exploras mucho ese tipo de historias. Contémosle un poco a nuestros televidentes un poco qué son esas historias que te interesan en sus temáticas, en sus tratamientos. Sí. Los que provenimos de alguna manera de las ciudades pequeñas, que no provincianos, de esas ciudades pequeñas tenemos, o creo yo que hemos desarrollado una perspectiva distinta de la ciudad como Cali. Yo me considero caleño porque Cali es mi ciudad de adopción, pero siempre vi a Cali de una manera distinta hacia los años 70 y 80 de como ahora la veo. Ahora vivo por fuera de Cali porque, digamos, Cali de alguna forma no me permitía salirme de ella. Pero los que estábamos en estas ciudades pequeñas como Palmira, encontrábamos que Palmira era un pueblo con unas coordenadas distintas, donde aparecía el personaje del pueblo, las historias periféricas, las historias anodinas, de las vidas minúsculas. Y creo que en esas vidas minúsculas, en esas historias periféricas, había un venero interesantísimo de casos. Siempre me ha impresionado cómo la literatura nuestra, que se tilda a sí misma de urbana, ha descuidado las periferias. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la poesía de Borges, cuando piensa en los primeros intentos borgianos de la construcción del cuento, uno siempre está hablando del arrabal, o siempre ve en Borges el arrabal. Siempre lo que llama Beatriz Arló el Borges periférico, el Borges que no está en el centro. Y a mí me pareció interesantísimo, me pareció interesante esa historia del barrio alejado. Yo vivía en una parte de Palmira que además no era ni el centro del Palmira, pero tampoco era el campo. Estaba muy cerca de la montaña, estaba muy cerca del Cañaveral y al mismo tiempo estaba en el límite con el centro de la ciudad. Y desde allí se vivían historias que recogían una tradición rural, pero también una tradición urbana. Y esa mirada de alguna manera contamina la manera como uno ve la ciudad. Y Cali sigue de alguna manera estando en el centro de esas historias, pero es otro tipo de temática que veo que aún está por explotar. Sí, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos nuestra interesante conversación con el escritor Huber Delgado. Continuamos aquí en Conversan 2 con el escritor Huber Delgado. Para continuar vamos a ver otra nota. De vez en cuando, ahora ya Huber se ha aislado un poco porque se ha dedicado mucho a la academia, pero de vez en cuando vuelve al Barco Ebrio y celebramos reuniones y
y hacemos como lluvia de ideas creativas sobre el derrotero a seguir con el grupo. Yo creo que un cuento puede ser difícil, pero no imposible, no que haya que hacer un seminario pues, para uno entender la historia hasta allá tampoco. Huber a veces peca por eso. Huber cree que los lectores son tan inteligentes como él. Un estudioso, un hombre que conoce muy bien la historia y con una capacidad de estudio increíble. Siempre está leyendo un texto nuevo y una biblioteca enorme. Un apasionado del estudio. Es Huber, una cosa de admirar. Debe ser chévere, él es un gran lector en silencio y un gran lector en voz alta también, que tiene una bonita voz. Ese es un arte que se está perdiendo, lectura en voz alta, que eso es clavísimo. Hay muy poquita gente que sepa hacer eso bien. Los escritores son los que peor lo hacen, ¿no? Y los poetas también leen horrible todos. Le interesa también la ciencia, quizá por su erudición. Como es tan amigo de Julio César, encuentro mucha conexión entre ellos dos. Además, ellos son amigos pues, de infancia, palmiranos. También tiene algunos ensayos sobre literatura interesantes. Es un ensayo que es que tiene como un viso comercial o como un viso de seducción. No es el ensayo de profesor para profesores, que ellos siempre pues tienen sus lentitudes y sus profundidades y sus petulancias. El ensayo Huber es mucho más rápido, mucho más querendón. Él sigue muy en la música. Sé que hizo parte de un grupo allá en el ICESI de Latin Jazz. Y siempre fue un apasionado de la música. Yo creo que esa vida académica le ha restado tiempo. Yo no sé exactamente si su obra haya avanzado en los últimos años. Supe que estaba haciendo una novela, supe que hizo una maestría en literatura latinoamericana, tal vez. Bueno, Huber, hay un elemento que me interesa mucho, lo mencionado aquí por los amigos en la nota, es la música. En términos de la utilidad que tiene, de cómo tú puedes conjugar la música, por ejemplo, en el arte de componer tanto en el teatro como en la narrativa. Cuéntanos un poquitico de esa tu experiencia como músico a la hora de narrar. Yo provengo de una familia musical, eminentemente musical, cuya característica era que todas las celebraciones, reuniones, pasaban por varios días de fiesta adobada con música. Mi padre, un tipo digamos que tiene una procedencia muy humilde, de pronto resultó compositor y nos impulsó mucho a mi hermano y a mí a cultivar la música. Entonces allí tenemos una raíz que nos nutrió fuertemente. Posteriormente pensé realizar estudios sobre música, especialmente ser un intérprete musical, y me di a la tarea de combinar tanto la composición musical como la interpretación musical. Pasé por varios estudios aquí en la Universidad del Valle, tuve algunos profesores individualmente particulares, y recaí en algunos viejos ritmos que me interesaban muchísimo. Yo provengo de una corriente que primero se interesó por la salsa, como es propio, digamos, de un bayuno, posteriormente al rock, hice rock durante mucho tiempo, posteriormente encontré a un grupo que goza de cierta leyenda en la ciudad de Cali, Antología, que era ya un rock mucho más cercano al metal o al thrash. Estuve muy vinculado por mis amigos palmiranos. Palmira ha sido una fuente riquísima de músicos. Si uno piensa en nombres como Jaime Henao, como Jorge Herrera, como Jair Delgado, como Gustavo Arrieta, como El Diablito, todos son o yaceros o son gente de salsa muy prestigiosa o que hicieron la combinación rock, salsa, jazz. Entonces me animé en meterme a la composición y ya quizá un poco más tarde, cuando ya descubrí que
mi carrera musical no iba a avanzar como intérprete, resolví girar hacia la música para teatro, la música dramática, lo que me permitió trabajar en un formato que es muy cómodo en teatro, porque en el teatro se trabaja por piezas muy cortas, pero en estas piezas es una pieza profundamente expresiva, en algunos casos narrativa, o lo que en teatro se llama música incidental. Entonces componía con diferentes instrumentos, en algunos casos narraba historias, en otros casos simplemente componía como pequeñas impresiones que me servían para la escena, y hice para casi toda mi obra durante varios años. Hice la música con Pombo cuando nos hallamos por un milagro histórico, porque coincidimos en el Teatro Experimental de Cali. Él era escenógrafo, Beatriz era una de las actrices. Nos retiramos a fundar nuestro grupo Barco Ebrio, que luego fue la Corporación Salamandra, que ha tenido, digamos, un trabajo grandísimo en el desarrollo de uno de los festivales de jazz más importantes del suroccidente, quizá de Colombia, que es Hallazgo, pero también el Festival de Teatro de Cali. Con Pombo y con otro combo de músicos nos dimos a la tarea de producir muchísima música escénica, a mezclar, a fusionar, algo que a nosotros nos llamaba poderosamente la atención, que era por caso, yo monté un texto de Ryunosuke Akutagawa en un bosquecillo, que es Rashomon. Nosotros lo montamos en una obra que se llamó Crápula Mácula, y fundíamos una música rarísima, porque teníamos música del Pacífico también con unos aires japoneses, una cosa muy extraña. En realidad estábamos haciendo jazz, y tanto Pombo como los músicos que nos acompañaban sabíamos que estábamos haciendo una cosa interesantísima, pero fue el teatro el que nos permitió y nos ha seguido permitiendo hacer estas fusiones, y eso afortunadamente ha materializado en un proyecto como Hallazgo, que es un proyecto de enorme envergadura, que es quizá de lo más importante que le ha ocurrido al suroccidente en términos musicales. Eso no significa que yo haya dejado de hacer música. Sigo componiendo con mayor timidez. Algunas personas conocen de este trabajo. Compuse para algunos intérpretes de mayor o menor reconocimiento, pero sigo trabajando cada vez más en el silencio la música. Y la literatura, me dices ahora incursionando en una novela. Sí, yo acabo de componer un libro de cuentos con unas temáticas y un estilo totalmente diferente al que yo había venido trabajando. También a raíz precisamente de mi maestría en literatura, con la cual tuvimos la oportunidad de compartir, no solamente en la clase, sino en muchas tertulias contigo, Darío. Yo para esta maestría compuse una novela que eran en realidad 2 novelas, y me di a la tarea hace 1 año y medio de reconstruir estos 2 textos. Está a punto de culminarlo y estoy culminando una tercera novela que esperamos, no sé, en 1 o 2 años ya la estemos dando a conocer, intentando romper esa restricción que yo mismo me di hace mucho tiempo de no publicar mientras no puliera buena parte de este trabajo. Bueno, como ven, con Huber tenemos un hombre realmente polifacético, además del componente académico, que también es fuerte, un hombre estudioso, y bueno, poco a poco se va construyendo una obra importantísima en un hombre tan joven como Huber, que he tenido oportunidad de conocer, como él mismo lo dice, en distintos momentos, y sobre todo compartiendo y hablando de algo que nos gusta a ambos, que es hablar de la literatura y de la cultura. ¿Tú crees que para finalizar brevemente, crees que la literatura de esta región es vigorosa? Creo que estamos asistiendo a un momento muy interesante en términos de cuentística, de una producción poética muy importante. También la aparición de unas promesas en la novela, en el relato corto y en la dramaturgia. Yo no hablaría solamente de la novelística, hablaría, digamos, de un movimiento de escritores, tanto jóvenes como de viejo cuño, que son muy importantes, donde conviven de una manera muy interesante la maestría de un hombre como Cruz Crumfly, por un lado, con la producción también de un viejo poeta como Horacio Benavides, el trabajo de un hombre como Kremer, remozado por el premio Jorge Isaacs, el trabajo de José Zuleta, que es un trabajo muy importante, de Gabriel Jaime,
que dan un ejemplo para las producciones jóvenes. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Joan Rodríguez Bravo, una promesa, un gran cuentista, un excelente novelista, un mini cuentista de enormes quilates. Creo, insisto, en que hay una producción de gran peso que tardará unos años en consolidarse, en densificarse y probablemente dé sus frutos un poco más adelante. Bueno, además de la obra de Huber, que yo sí estoy seguro será una de las voces más importantes, por lo menos en la narrativa, en la música, ya tiene muchas cosas, y en otras áreas, de un hombre tan polifacético como Huber Delgado, que le agradezco haber estado aquí en Conversan 2, y nos vemos en una próxima oportunidad. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.